valor y que no sea una cosa tan previsible, tan aburrida, si os parece bien, propondría que empezamos con una pequeña dinámica, ¿de acuerdo? Que además que yo creo que nos puede ser bastante útil luego para el tema del debate, ¿de acuerdo? Entonces, voy a lanzar una serie de preguntas estudiadamente ambiguas o capciosas, ¿de acuerdo? Un poco así interesadas, hombre, Santi Ochoa, estamos todos unidos. Y entonces, con esas preguntas vamos a hacer lo que se llama normalmente un barómetro de valores, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, una pregunta, vamos a ver. Visto de negro, pues si visto de negro siempre me pongo en el 10, si visto de negro a veces me pongo en la mitad y si nunca vestido de negro me pondría ahí, ¿de acuerdo? Por poner un ejemplo claro. Entonces voy lanzando esas preguntas y nos ubicamos del 10 al 1 o al 0, ¿de acuerdo? Y sobre eso vamos a sacar algunas reflexiones que nos van a venir bien para el debate que quiero plantear. ¿Os parece? Y así no empezamos con un tío dando la charla, gente sentada, escuchando y rompemos un poco el hielo. Sí, estupendo. Venga, pues si no os importa, ponemos todos y todas de pie. ¿De acuerdo? Porque hay que ubicarse aquí en esta línea, ¿vale? Y luego ya empezamos. Lo que sea, solamente es el 10, no, donde queráis, del 1 al 10, donde os queráis ubicar, ¿vale? ¿Cero ahí? Ahí sería el 0. No se sabe si es para bien o para mal. Son preguntas, eso no se sabe. Y os ubicáis, ¿de acuerdo? Eso no se sabe. Quien quiera, evidentemente, ¿vale? Dijiste los que nunca has vestido de negro al 0, ¿no? Si nunca has vestido de negro ahí, por ejemplo, si has vestido a veces de negro ahí, y si viste siempre, como sería mi caso, pues yo me pondría en el 10. Ponemos el 10, el 0 aquí en la hoja. Sí, 0 ahí y 10 aquí. ¿Vale? No, la dejemos mucho, estaríamos aquí porque siempre vestimos de negro. Santi y yo somos el 10, ¿de acuerdo? Hay quien ha vestido alguna vez y hay quien nada. Es una prueba simplemente para las preguntas que voy a lanzar luego, ¿de acuerdo? Utilizamos. En cada pregunta nos colocamos. Sí, del 0 ahí y aquí hay 10, ¿de acuerdo? Vale, pues venga, para ir calentando. La primera pregunta, ¿quién estuvo en la acampada de sol? Pues quien participó activamente en la acampada de sol o se fue a vivir ahí, se pone en el 10. Quien estuvo alguna vez aquí a la mitad y quien no estuvo nunca, eso que es la acampada de sol, pues se va al 0. En el sentido de acampar, no, participar en las cuestiones, pues en el 10 entonces. Pero yo no acampé por la noche. No, ¿quién participó? O sea, la asamblea y todo eso. En la de sol, solo. Muy poco. Sí, que no son las asambleas y tal. Vale. No hay Como la de Zamora, ¿no vale? Vale, de acuerdo. Bueno, pues siguiente pregunta. ¿Quién se considera partícipe de una u otra manera del 15? Muévete, tienes que votar con los pies. Aquí. La mano no vale. A ver, son preguntas realmente tramposas. Luego ya veréis de qué te he cogido y por dónde voy, ¿de acuerdo? Pero aquí en principio pues estamos como así, como de buen rollo. Entonces, vale. ¿Quién ha participado en detener algún desahucio? ¿Quién ha participado? Pues ahí echando la mano de alguna manera parando desahucios. Está todo así bastante repartido, ¿no? De alguna u otra manera. Vale. ¿Quién ha participado en alguna manifestación de vivienda? Relacionado con temas de vivienda. Aquí. Manifestación de la vivienda. El otro día lo subiste. Ya está. Vale. Muy bien. ¿Quién está en algún grupo de vivienda relacionado con el 15M? Directamente. Conmigo voy de un extremo a otro con una facilidad. Estamos en lo más fácil. Mira que nos están peleando. Vale. ¿Quién está en algún grupo relacionado con temas de laboral, parados y paradas, precariedad, el 15M? ¿Dónde se toma la huelga? Ese es el sí, este es el no, y este es el medio. Laboral en general. Que se haya participado. Sí, que se haya participado, o sea, no que estés metido ahí, pero que hayas participado de alguna u otra manera. Como nos compliquen las preguntas. Pero que hay otro sexo, podemos ver, ¿no? Vale. ¿Quién ha asumido, de las personas que estamos aquí, alguna vez pues habéis asumido alguna tarea de responsabilidad en lo que es el 15M? Hacer un comunicado, organizar una charla, alguna cosa. Llamar a no sé quién, hacer de contactos entre los grupos, es muy amplio. O sea, que os habéis comido algún marrón, ¿sabes? De desahucio o lo que sea así en general. Vale, bueno, pues siguiente cosa. ¿Quién está aquí afiliado a un sindicato?
al sindicato. La enseñanza. Yo ya no. Yo estoy sobre 35 años, pero ya no. ¿Veis por dónde voy, no? Para introducir un poco la charla y el tema histórico. Vale, siguiente pregunta. ¿Quién ha sido delegado o delegada sindical en su empresa? Gerardo, como no está. Vale. ¿Quién ha participado en huelgas que no fueran huelgas generales? Huelgas de empresas, simplemente, del sector. ¿Tiene participado en huelgas? Yo estoy allí. Que no ¿Pero cuándo? generales, no generales. ¿Alguna vez? ¿Alguna vez? Una vez, claro, alguna vez. Eso no sentido muy amplio. Es simplemente para ver Empresa también significa la enseñanza. Claro, hombre, sí, no son trabajadores de seguridad. Una huelga general o huelga de sector. No, general no vale. Pero ya habéis empezado. No, del sector. ¿Y huelga general? ¿Y huelga general? Estamos colgando como una especie No, es que no me he enterado. Esto es el sí y esto es el no. Él va haciendo preguntas. Hay un abanico, hay un abanico. Una huelga de la enseñanza. Vale, ya está. Pues ya vamos a empezar, ¿vale? ¿Veis un poco por dónde voy, no? O sea, lo que quería yo evidenciar con... ¿no? No me he enterado. No, no es abanico, es una charla de economía. Venga, Santi. Economía. Vale. ¿Sabes quién fue el único conferenciante de aquí que nos ha hecho algo parecido? ¿Quién? Michael Albert. Ah, mira. El único que ha hecho una movida así. Pues era eso, para que no fuera todo así tan unidireccional y todo esto. Siempre se ponen en su... Bueno, pues en la charla de hoy lo que yo les quería plantear es, desde la explosión del 15M y todo esto, sí que se han activado redes de solidaridad muy fuertes, primero con el tema de vivienda, sobre todo con todo el tema del drama de los desahucios, y luego sí que ha habido procesos bastante complejos, muy amplios, como han sido las mareas, ¿no? Pues, la marea verde, la marea blanca, etcétera. Pero yo por lo menos sí que tengo la impresión que los temas relacionados con temas de laboral y todo esto cuestan mucho todavía en el 15M. Es decir, toda la solidaridad que se ha activado en el 15M, que además se ha activado desde los barrios, es decir, yo creo que no hay asamblea de 15M que no tenga un grupo de vivienda o que se esté planteando tenerla, o aunque no tengan un grupo de vivienda, sí que tengan algún tipo de contacto con la PA o asambleas de vivienda para pagar desahucio en cada una de las zonas, pues todo eso de nuclearse a través de los barrios, que yo creo que es algo muy interesante, con otros temas creo que no se está dando, o por lo menos no se está dando tanto, ¿de acuerdo? No está una cosa tan extendida. Entonces, eso a algunas personas nos ha llevado a una reflexión, porque claro, los sindicatos históricamente, de la manera que se han organizado, ha sido por sectores y bien organizados, ¿de acuerdo? Pues sindicatos de administración pública, sindicatos relacionados con el comercio, con la banca, etcétera. Que todo esto. Lo que sí que se ha perdido de alguna manera, o se ha olvidado, es que en determinados momentos históricos los sindicatos se nucleaban por barrios, ¿de acuerdo? Y la manera en que esos sindicatos se organizaban por barrios y en la manera en el contexto político, económico, social que se vivía, a mí por lo menos me recuerda mucho a la situación que estamos viviendo hoy aquí y ahora. Démonos cuenta que ahora estamos en una situación en la que hay 6 millones de personas paradas, ¿de acuerdo? Entonces, si tuviera que haber una organización que podría tener muchísima fuerza, sería alguna especie como de sindicato de personas paradas. Pero claro, hay 1 millón de personas afiliadas más o menos a comisiones obreras, se estima que un poco menos UGT, y luego pues hay otro tipo de sindicatos, pues, por ejemplo, ELA, que en Euskal Herria creo que tiene 300.000 personas afiliadas, ¿de acuerdo? Numéricamente sería el tercero, no tiene representación a nivel estatal. Lo que quiero decir es que hay un montón de personas por organizar. A mí me consta que hay muchísimas personas paradas que también están vinculadas al 15M, sé que hay asambleas de parados y de paradas, pero de momento no han cogido demasiada fuerza. No entramos aquí a valorar el porqué, pero el caso es que la cosa no ha arrancado. ¿Qué pasaba con la CNT en los años 20 y 30? La CNT en los años 20 y 30 le daba muchísima importancia a organizar a toda la masa de personas desempleadas, básicamente por 3 razones. Una muy evidente, para que no les reventaran las huelgas, ¿de acuerdo? Si conseguían y tenían una relación con la gente que estaba parada, era más fácil coger, interpelarles y hablarles con ellos y explicarles por qué no tenían que reventar las huelgas y por qué no tenían que hacer estiroles, ¿de acuerdo? Entonces, es una visión puramente, digamos, si queréis, instrumental, ¿de acuerdo? De la gente que estaba parada. Pero no solo eso, como había tanta gente parada y tanto subempleo en la Barcelona industrial, cuando se tiran las murallas, empieza el crecimiento descontrolado de la ciudad y entonces empieza a convertir una Barcelona industrialmente muy activa, etcétera. También lo que se dan cuenta la GNT es interesante tener organizada la fuerza de trabajo, lo que llamaba Marx el ejército industrial de reserva, tenerlos organizados y que fuera el propio sindicato quien organizara y de alguna manera movilizara las bolsas de trabajo. Es decir, no dejar a la gente que negociara directamente con la patronal o con los empresarios de los distintos sectores, sino que en la medida de lo posible fuera a través del propio sindicato el que se fuera intentando rotar y que hubiera el máximo acceso al empleo. Todo esto lo estoy planteando de una manera muy deprisa, muy idílica, me imagino que todo esto habría muchísimas luces y sombras, pero básicamente se contacta con
lo que son todas las personas desempleadas para, primero, que no les revienten las huelgas, segundo, para gestionar las bolsas de trabajo y, por tanto, facilitar la afiliación al sindicato y que la organización fuera aún más grande, y tercero, una cosa que está bastante olvidada y que remite a muchas de las cosas que están pasando ahora. Para todo esto, la CNT se decide organizarse, aparte con su estructura tan intrincada que tiene, sectorial, territorial y toda la historia, a través de comités de barrio. En los comités de barrio, en general, era desde donde se organizaban las bolsas de personas desempleadas, desde donde también se hacían acciones. Ahora, por ejemplo, tenemos en mente pues, la acción, este show que hizo el SAT de ir al supermercado, que fue tan polémico, llevándose comida, etcétera y tal, no, pero más bien como una acción de Greenpeace, no era realmente algo práctico para repartir comida, sino para concienciar a la gente, ¿no? Bueno, pues en la Barcelona de aquellos años no se hacía con fines publicitarios, se hacía directamente porque la gente no tenía que comer y se practicaban asaltos, ¿de acuerdo? Era la época de una lucha muy encarnizada con el sindicato libre y con la patronal. Había estado en los famosos comités de defensa confederales que, aparte de participar o de alguna manera ropar a la gente que hacía expropiaciones de los supermercados, muchos de ellos eran las mujeres, esperaban los hombres fuera, todo bastante patriarcal, todo hay que decirlo. También estaban pues eso, los asaltos a bancos, lo que se llamaba la fraseología anarquista, las expropiaciones, ¿no? Pero que había como una amplia gama de acciones, desde las más militarizadas de la organización a otras directamente que estaban vinculadas a los comités de barrios, que estaban relacionados básicamente con asambleas de desempleados y desempleadas. Y una de las cosas más olvidadas, y por eso he hecho este paralelismo un poco, ¿no?, entre lo que es el 15M, el peso que tiene el tema de la vivienda dentro del movimiento, y que no haya tanto peso, a pesar de que ha habido intentos como el tema de las mareas y asambleas de desempleados y desempleadas, dentro de la propia organización se montó un sindicato de inquilinos, ¿de acuerdo? Como hubo una masa flotante de gente muy grande que fue atraída a Barcelona supuestamente por las ofertas de empleo, etcétera, hubo una burbuja inmobiliaria fortísima y en Barcelona los precios de los alquileres estaban absolutamente por las nubes, eran exorbitados, aunque fueran directamente infraviviendas. De hecho, incluso se llegaban a alquilar. Ahora aquí lo que tenemos son las famosas camas calientes, ¿no? De acuerdo, que están todo el día la gente durmiendo. Bueno, ahí hay una cosa que era todavía peor, que era una habitación con una cuerda y la gente pagaba dinero por poder dormir sentados encima de esa cuerda toda la noche. ¿Cómo? O sea, en una cuerda puesta así horizontalmente, pues te sientas en la cuerda y contra la pared. ¿De acuerdo? Y entonces era la manera de dormir, era, digamos, antes de dormir en la calle, eso era como el último escalafón, ¿de acuerdo?, de acceso a solución no habitacional, ¿de acuerdo?, una solución de cuerda para poder dormir. Y esto era por la enorme burbuja inmobiliaria que se dio en la Barcelona de aquellos años. Bueno, pues la CNT, junto con las asambleas de parados y paradas, que dependían directamente de la organización, montaron un sindicato de inquilinos. Y con el sindicato de inquilinos presionaban para que los alquileres fueran más razonables y fueran más bajos. Estás hablando de Años 20 y 30, justo antes de la guerra civil, entre la Primera y Segunda Guerra Mundial. Y aparte de montar el sindicato de inquilinos, los sindicatos ¿qué hacen? Pues hacen huelgas. Pues hicieron huelgas de inquilinos. Hicieron huelgas de inquilinos pidiendo alquileres muchísimo más bajos y de hecho una huelga concreta, ahora mismo no recuerdo el año, creo que era a principios de los 30, en la que llegaron a participar más de 100.000 personas. Es decir, para la demografía de la época fue una movilización absolutamente bestial. 100.000 personas que no pagaban alquiler porque consideraban que eran alquileres abusivos. Todo esto que os estoy contando está resumido en un artículo que sale en Diagonal, de un autor inglés que se llama Chris Elham, y también está en un libro que se llama La lucha por Barcelona, ¿de acuerdo? Es un libro de alianza, salió hace como 5 o 6 años, el libro está muy bien, lo que pasa es que está pésimamente traducido. De hecho, el apoyo mutuo, ¿no?, que es algo bastante clásico en la fraseología anarquista, lo tradujeron como autoayuda, o sea que no deja sorprender, no sé si fue alguna estrategia comercial, porque ahora se venden como muchísimos libros de autoayuda por todas partes, los hablan como de autoayuda proletaria, que yo no lo había leído absolutamente en mi vida, pero bueno. Entonces, simplemente quería comentar todo esto porque creo que es interesante todo el tema de, con todos los debates que se están dando ahora en torno al 15M, ¿no?, sobre los temas a tratar y con qué profundidad y a qué nivel hay que organizarse. Para algunas personas pensamos que la estructuración por barrios es fundamental. Creo que ha dado sus frutos en temas como vivienda. Creo que también las mareas verdes o las mareas blancas, en función de si en ese barrio están privatizando el colegio o va a desaparecer, o si va a desaparecer el ambulatorio o si van a privatizar el hospital, pues tiene más fuerza o menos fuerza una de las otras mareas, ¿no? Pero articular cualquier tipo de luchas, hoy, aquí y ahora, desde los barrios, yo creo que es la manera de poder hacerlo. Y esa fue la lectura además que hizo la CNT de los años 20 y 30, es decir, os cuento un poco la tesis final del libro. Como no es una novela de Agatha Christie, no pasa nada porque lo reviente, ¿de acuerdo? No os voy a decir que el asesino es el mayordomo. Lo que plantea es, la CNT de los 20 y 30 cogió tanta fuerza, las luchas en los barrios cogieron tanta fuerza porque había una CNT muy fuerte que la arropaba, o fue al revés. La CNT tuvo toda esa fuerza, esa capacidad de incidir socialmente, de acuerdo, insisto, con sus luces y sus sombras, porque decidió estar en los barrios, a través de los comités de los barrios. Bueno, pues la tesis de Chris Elham, que a mí me parece bastante razonable, es que el sindicato se fortaleció muchísimo de estar en los barrios y haciendo actividades no estrictamente sindicales, como por ejemplo el sindicato de inquilinos y las huelgas de inquilinos. Bien.
Dicho todo esto, hablando así un poco históricamente de las posibles relaciones que se pueden dar entre las luchas en los barrios y las luchas relacionadas con temas laborales o las organizaciones sindicales, otra de las cosas que habíamos anunciado en la charla es un poco de la herencia de la contracultura en los movimientos sociales. Antes justo pues habéis planteado por ahí un panorama, ¿no?, del fin de las ciudades, que vamos a tener que ir al campo porque no es sostenible y toda la historia. Este tipo de discursos vienen de hace un montón. De hecho, en la izquierda tenemos una gran pulsión, ¿de acuerdo?, entre cuando nos quemamos o nos despiden del trabajo a montar una casa rural, irnos al campo, montar una cooperativa, etc. Entonces, todo el magma contracultural de los 70 ahora ha vuelto con mucha fuerza en dos modalidades distintas. Una es la modalidad clásica, es decir, me han echado el curro o me he quemado el curro, voy a montar una cooperativa, ¿de acuerdo? Recordemos que cooperativas son también Mondragón y la FENAC, ¿de acuerdo? Por ello, pues tenemos una visión demasiado idealizada a lo mejor de lo que pueden suponer en la práctica las cooperativas una vez que crecen lo suficiente. Pero es que además de todo el tema del cooperativismo está su reverso neoliberal, que son las dos caras de la misma moneda, que es el emprendizaje. Es decir, no sé si recordáis, en la última campaña electoral, tanto Rajoy como Rubalcaba hablaban y aludían todo el rato a los emprendedores, ¿no? Esa figura como casi mítica, y además decían que se iban a partir el pecho por ellos y que iban a hacer legislaciones para poder fomentar el emprendizaje y toda la historia. Claro, todo esto de el hagos el eusterismo, el vámonos al campo, montemos una cooperativa de consumo ecológico y todo esto, que es para mí por lo menos es una clara herencia contracultural, yo creo que tiene un lado bastante oscuro. Es decir, hace poco hay datos del año del 2011 que aproximadamente el 97-98% de las empresas que hay en este país son de menos de 250 empleados. 98%. Y de ese 98%, más de la mitad son unipersonales. Esas son las bondades del emprendizaje, esas son las bondades del cooperativismo, etc. ¿Esos datos qué quieren decir en realidad o qué quieren decir para mí? Pues que se está acabando de pulverizar lo poco que quedaba de derechos laborales. Es decir, ahora cuando tengas un problema ya no vas a tener que ir a acudir a un sindicato o a un abogado laboralista. Vas a tener que ir a alguna especie como de pyme, de cooperativistas, ¿de acuerdo? Todo lo verde es todo lo comercialista que queráis, pero pyme de cooperativistas y tener que acudir a los servicios de un abogado mercantil, ¿de acuerdo? Para ver si han cumplido los pliegos o no. Ya no vamos a tener jefes ni jefas, lo que vamos a tener van a ser clientes. Ya no nos vamos a regir por derechos laborales, ¿de acuerdo? Ya no vamos a vender fuerza de trabajo. Ahora todo el mundo somos o cooperativistas o emprendedores o nuestro propio jefe, como prefiramos. Las condiciones de explotación son exactamente iguales o incluso peores, porque encima creo que, no sé si alguien ha tenido la grata experiencia de tener que pagar autónomos, etcétera. Entonces, yo creo que con muchos de los discursos que están muy legitimados, que son muy interesantes en torno al cooperativismo, es decir, se habla mucho de cooperativismo en el seno del 15M, no sé si lo habréis visto. Otra cosa es que luego la gente quiera realmente montar las cooperativas o no, pero se habla un montón de cooperativismo, pero yo creo que tiene asociado a los valores del cooperativismo una especie como de fundamentalismo de mercado, de defender el mercado muy peligroso. Es decir, el mercado lo va a arreglar todo. No, yo monto mi cooperativa de comercio justo, vamos a ser ecológicos, vamos a intentar trabajar de determinada manera, no vamos a creer en valores capitalistas, pero claro, en un momento dado vas a tener que tirar los precios, vas a tener que autoexplotarte mucho más, pero claro, la cooperativa tiene que dar dinero, si no da dinero, entonces no es una cooperativa, es otra cosa, es una ruina total, tienes el dinero y los amigos. Y ya digo que además este discurso es hegemónico, ya digo, no son los movimientos sociales, pero fuera de los movimientos sociales o del 15M también, es decir, todo el mundo está encantado con el aprendizaje, que hace falta muchísimos emprendedores y emprendedoras. A la gente que las están despidiendo con 20 días por año, cuando vas a lo que era el INEM, te ofrecen darte todo el dinero junto para que montes tu propia empresa. Es decir, ya molesta. Lo de vender la fuerza de trabajo como se hacía de manera clásica, eso ya molesta porque no vaya a ser que la gente le dé por sindicarse. ¿De acuerdo? Si ya los sindicatos estaban realmente acotados a determinados sectores, ahora lo que está habiendo un problema, está habiendo una fragmentación y una pulverización de las condiciones de trabajo aún mayor, ¿de acuerdo? Incluso con la activa colaboración de un sector de la izquierda, digo, de la mejor y bien intencionada del mundo, ¿eh? O sea, yo no estoy hablando aquí de una gran conspiración mundial de Club Bilderberg y de que el 15M lo montó la CIA, que eso se puede leer por ahí, mucha gente que tiene unas ideas un poco peculiares sobre todo esto. Lo que sí que estoy diciendo es que seamos conscientes de las implicaciones prácticas del cooperativismo. Pues que está muy bien montar cooperativas, pero tienes que tener claro eso es lo que implica en la práctica. Es decir, claro, para mí lo interesante sería hablar de eso que suena tan arcaico, que es tomar los medios de producción, ¿de acuerdo? Porque si no, estás realmente confiando en que el mercado lo va a arreglar todo. Y el mercado lo va a arreglar todo en la ciudad o en el campo, ¿no? Porque también estamos planteando que las ciudades no son sostenibles, no son ecológicas. Yo, que soy una auténtica cucaracha, soy una rata de ciudad, yo no me planteo mi actividad fuera de la ciudad. Por eso me gustan libros como, por ejemplo, de David Harvey, que se llama Ciudades Rebeldes, que habla de cómo se podría articular una lucha anticapitalista desde las ciudades, ¿de acuerdo? Y que de hecho, serán como dos movimientos contrapuestos, ¿no?
si no tenemos una visión realmente eurocéntrica de lo que pasa en las cosas, las ciudades cada vez son más grandes, son aglomeraciones cada vez más inmanejables. México DF podría ser el ejemplo claro, pero pasa en muchísimos otros sitios, ¿de acuerdo? Y en cambio aquí lo que estamos planteando en izquierda es decir, no, la ciudad la damos por perdida y nos vamos al campo, ¿de acuerdo? Entonces yo creo que es una herencia contracultural clara, vinculado pues a todo el tema del ecologismo, el tema del cooperativismo, etcétera, etcétera. Y ves que ahí hay mucha tela de cortar. Estoy haciendo muchas provocaciones para que luego haya debate, ¿de acuerdo? Ya me podéis dar el pal, pero en realidad no tengo una visión tan mala de todo esto, pero bueno, es por esquematizar. Y siguiendo con todo esto, lo que estábamos planteando también, el tercer punto que se anunciaba en el cartel, es de alguna manera, dice, vale, muy bien, te has metido con los sindicatos, te has metido con el 15M porque no tiene presencia en el mundo laboral, tal. Bueno, ¿qué se propone? ¿Qué se está hablando? Bueno, pues ayer yo no pude ir, pero hubo un encuentro de asambleas de parados y paradas aquí en el Retiro, me parece, a las 4 de la tarde, fue un compañero, no sé qué tal estaría la cosa. Y luego también, pues desde distintas partes de Madrid estamos empezando a crear una red, todavía no tiene nombre, para intentar poner en común los trabajos que se están haciendo en este sentido, ¿de acuerdo? Es decir, de luchas laborales territorializadas a los barrios. Claro, esto evidentemente no sería una alternativa al sindicalismo en Telefónica o en Renfe o en grandes empresas, ¿de acuerdo? O en Metro, eso va por otro lado. Hay los sindicatos que más bien funcionan, que hacen sus historias. Esto sería para, en un contexto político en el que están barriendo los derechos laborales, a que la gente se le obliga a ser un falso autónomo. Es decir, hay un falso autónomo, ¿le afilias o no le afilias? No sé si le voy a afiliar, pero luego lo voy a intentar apoyar y dar el máximo apoyo posible, porque muchas veces a la gente se le fuerza, ¿no? Y todas las cadenas de subcontratación que hay, al final hay empresas patera. Yo hablo, por ejemplo, del caso de informática, que es de donde vengo yo. Hay proyectos grandes que se van subcontratando y el escalafón final es una empresa que tiene un móvil y un CIF. Nada más. Quedan contigo un Starbucks o un Pans & Company, te hacen firmar el contrato y te mandan a trabajar pues, a Telefónica o a Renfe, donde sea. Bueno, pues a esa gente también creo que habría que darle cobertura, que eso no lo consigue de una manera fácil los sindicatos, por lo menos hoy por hoy. Entonces, hay un intento de territorializar los conflictos, de acuerdo, de poner en común qué luchas se están dando, intentar también coordinarse con los parados y paradas, lo que pasa es que cuesta muchísimo, porque de hecho a estos tipos de colectivos la gente en realidad lo que va a pedir es apoyo con temas de vivienda. Los temas de vivienda hoy por hoy son absolutamente hegemónicos. Los temas relacionados con todo lo laboral cuestan mucho. Y de hecho también nos hemos dado cuenta que a los compañeros y compañeras que están paradas les da muchísimo pudor comentarlo. No lo dicen. Hay gente que te enteras que llevan el paro a lo mejor 2 años, pero te enteras después de 8 o 9 asambleas. ¿De acuerdo? Yo no sé muy bien qué es lo que está operando ahí, pero la gente lo lleva como algo casi, por desgracia, vergonzante. Y yo creo que uno de los grandes éxitos de la PA, que ha sido que un problema que se evidenciaba, que era una percepción, que era un tema personal, como era el no poder pagar la hipoteca, uno de los éxitos que ha habido ahora es que eso es un problema social y la gente no tiene ningún problema que la vayan a desahuciar y lo comparten, ¿no? Pues por desgracia, esto ahora mismo no está pasando con el tema del empleo, con el tema del paro, ¿de acuerdo? A la gente le da mucha vergüenza, incluso entre compañeros y compañeras, comentar que están parados y paradas. Y yo creo que eso sería otra de las cosas a romper. Si conseguimos que la gente que está en el paro empieza a vivirlo eso no incluso como un fracaso personal, ¿no? Lo ve la gente, a pesar de que son eres totalmente injustos, incluso arbitrarios, pero la gente lo ve como un gran fracaso personal, ¿no? Como dentro del neoliberalismo que vivimos, el relato que nos hacemos de nosotros y nosotras mismas es qué actividad tenemos, ¿no? Pues antes se decía, yo soy panadero, yo soy no sé qué y tal. Ahora, por lo menos la gente joven, con la enorme rotación que hay a nivel laboral, esa identidad está muchísimo más difuminada. Y a la gente más mayor, esa identidad difuminada, sobre todo parados y paradas y tal, con gente de determinada edad, le da muchísimo pudor coger y comentarlo. O sea, lo siguen, es mi impresión, lo siguen como viviendo como algo personal, no como algo social y por tanto a romper. Como no se ve como algo social, pues las asambleas de parados y paradas tienen las dimensiones que tienen y los temas de laboral inciden en el 15 pues de la manera que hacen, que es hoy por hoy todavía de una manera muy, muy lateral. Pues como os comentaba, la gente de la oficina precaria, que tenemos una vinculación con Juventud Sin Futuro, que están haciendo campañas como la de No nos vamos, nos echan, o también la de No más becas por trabajo, porque en el ámbito de la investigación y de la academia es absolutamente bestial las condiciones en las que se está ahí, es decir, no cotizas absolutamente nada. Mi pareja, por ejemplo, que estuvo durante años de becaria, cuando se quedó en el paro, no tiene ya tarjeta sanitaria, ¿de acuerdo? O sea, no tiene médico de cabecera, que es una cosa absolutamente bestial. O sea, además de que no ha cotizado y además de que ha tenido todos esos problemas, bueno, pues de remate no tiene, por ejemplo, tarjeta sanitaria. Bueno, pues está la gente de la oficina precaria. También nos estamos coordinando con la oficina de apoyo mutuo de manoteras, ¿de acuerdo? Que tienen pues una asamblea, tienen sus asesorías dispuestas, inciden muchísimo en que no hacen asistencialismo, es decir, si la gente, al igual que la PA, ¿no? Si la gente quiere resolver sus problemas se tiene que implicar directamente, asistir a las asambleas, etcétera. Han ido personas que van, comentan su problema laboral, pero nunca vuelven, es decir, las únicas personas que vuelven son personas que tienen problemas con temas de vivienda.
También tenemos contacto con los grupos de cooperativistas de Carabanchel. Por Carabanchel además hay otro grupo previo al 15M que se llama Atraca, la Asamblea de Trabajadores de Carabanchel, muy vinculados a las huelgas generales y todo esto. Y por último la Asamblea de Apoyo Mutuo. ¿De acuerdo? Que antes estábamos vinculados al Sindicato Solidaridad Obrera, ahora ya hemos perdido la vinculación y somos otro grupo que vamos a estar operando por el centro, intentando dar asesoría en temas de laboral, precariedad, paro, etcétera. A las reuniones que hemos tenido también han venido pues, otros grupos, como por ejemplo la red de apoyo mutuo de Tetuán, y grupos así. Estamos intentando que la red crezca y por eso ayer un compañero fue también a la asamblea de parados y paradas, que lo tiene el retiro, para ver pues, de qué manera pues, podríamos hacer el trabajo conjunto, de acabar un poco con esta dispersión que hay con los temas de laboral, de paro y de precariedad que se están dando últimamente. Yo por mi parte creo que ya he hablado demasiado, así que si os parece, pues abrimos el debate. ¿Pedís palabra? Sí. Sí. Y lo único que se nos ocurrió fue saturar las líneas telefónicas de la empresa. No está mal, no está mal. No, hicimos cosas. Llamar a recursos humanos diciendo que nos parecía injusto y qué vergüenza, qué horrible era la empresa esa y tal y cual. Y eso es lo poco que pudimos hacer. Luego pues dijimos, ya salieron el tema de los scratches y se apuntó para lo siguiente. Ahora han denunciado el tema y está en proceso. Pero bueno, se pueden hacer más cosas. Además, tomando como modelo la vivienda, pues los scratches a las empresas y cosas de ese estilo, o sea, lo que se te vaya ocurriendo. Y entre todos, pues salen más cosas. Un pequeño inciso, que la desconexión ha sido tan grande, ¿no?, entre los ámbitos laborales, pero claro, los sindicatos se han enrocado en los sectores en los que saben que pueden tener un montón de delegados, por lo tanto subvenciones, poder, etcétera, y no se ha querido adaptar a los trabajos cada vez donde hay más rotación y condiciones más malas. Yo me acuerdo cuando empecé a contactar con sindicatos y les hablaba de la realidad del sector informático, les decía todas las horas extras que hacíamos, lo primero que me decían, no hagáis las horas extras. Yo creo que me has comprendido perfectamente. Te estoy diciendo que nos obligan a hacer las horas extras porque si no nos echan. Decían, negaos, aquí hay que hacer como en banca, negáis a hacer las horas extras. Claro, si tienes una visión del sindicalismo del BVA o del Ministerio de Agricultura, pues poco vas a entender la realidad de las consultoras. Y digo que la desconexión es tan grande porque ahora he leído yo mucho lo del escrache laboral, ¿no? Se hace un escrache laboral. Bueno, eso es el piquete de toda la vida, pero bueno, si a la gente le gusta más lo del escrache laboral porque tiene menos connotaciones violentas o sindicaleras clásicas, pues venga, vale, escrache laboral. Pero eso es el piquete y la acción directa de toda la vida. Nada más, solo sin decir. Bueno, yo he tenido experiencia en una, no sé si lo conoces, un grupo de trabajo que surgió que se llamaba una plataforma por el paro, hace 10 años o 12 años. Claro. Y efectivamente surge siempre ese problema. Surge el problema de que los parados no aparecen. Y yo pienso que efectivamente hay una parte que tú tienes razón, hay una parte de vergüenza, pero yo pienso que es otra cosa. Parado no significa morirse, el parado hace siempre algo. Y siempre que haces algo, estás un poco así como entre Pinto y Valdemoro, o sea que te sale un trabajito y no lo declaras, y entonces, pues, eso desde luego les perjudica mucho, ¿no? Y otra cosa que perjudica mucho, efectivamente, es que el que no tengan esa renta básica, esa cantidad mínimo de sustento, que le da esa libertad de moverse, de buscar trabajo, etcétera, etcétera, porque claro, incluso si muchos tienen ese apoyo pequeño de una pequeña ayuda social, no pueden trabajar en absoluto. Luego eso es otro tema que hay que insistir en que efectivamente esa pequeña renta básica para los grupos más necesitados es necesaria. Luego hay otro tema que yo no creo que hayas enfocado bien el tema, porque yo creo que el 15M está en los barrios. Que haya algún grupillo, como los de Sol, que anda a su aire, no refleja la realidad del 15M. O sea, el 15M está en los barrios. Sí, por eso decía que ojalá, que ya que están en los barrios... Están en los barrios porque yo estoy en el barrio y en los barrios funciona. Y además, claro, digo que, y por eso tocan temas de vivienda en los barrios. Sí. Y además en los barrios lo bueno que tiene es que tratan problemas de la gente. No problemas de la religión, del aborto o de cosas, no, problemas sociales que afectan a la gente, seas creyente, no seas creyente, es decir, es un problema global. Y entonces por eso en los barrios yo creo que van al meollo. Van al meollo y efectivamente yo estoy cerca también de Manoteras
y estar en esos temas, ¿no? Estoy contigo y estoy de acuerdo en esos temas. Luego otro tema que también me gustaría hablar contigo efectivamente es el tema de los emprendedores. Una que tiene, vamos, yo soy economista y he estado de profesora, pues una cosa que entiende uno es que si tú abres muchas tiendas, otras tendrán que cerrar. O sea, vamos a apoyar a la pequeña empresa, a las tiendas, vamos a apoyar al pequeño comercio. Si abren unos, para que cierren otros. Lo que vamos a hacer es ponerle trabas a las grandes superficies para que podamos apoyar al pequeño comercio, el otro es dinero perdido. Entonces, efectivamente, el tema de los trabajos individuales, el pequeño no es solución, pero efectivamente, y lo otro tema que yo he sacado, que las ciudades no pueden seguir tal como están, no quiere decir que no haya unas ciudades humanas, en un tamaño más o menos, pero esas ciudades monstruosas, yo desde luego incluso que era muy admiradora de Ramón Fernández Durán, o sea, cualquier persona con 2 dedos de cabeza sabe que esas ciudades no pueden durar, o sea, que habrá que buscar una solución, no de ir todo al campo, pero sí hay unas ciudades que sean unas ciudades de un tamaño para vivir, no para estar allí con ese grado de gente que están sin trabajo, en fin, nada más. ¿Hacer algo? No. Sí, a mí me gusta mucho lo que estás contando. Yo tampoco soy de vivir en el campo, entonces esto que encuentro, que no es nada nuevo, como tú bien has dicho, en los 70 se iban las clases medias como locas a hacer las comunas y las cooperativas y todo, y eso terminó como el Rosario de la Aurora, vamos, ¿no? Es decir, que a mí me gustaría encontrar una salida aquí. También quiero enganchar con lo que cuentas de la dificultad que hay en la organización de los parados, que yo lo relaciono con la trayectoria que tienen los movimientos populares y los movimientos obreros a partir de toda la industrialización, donde el valor supremo era ser un obrero y tener un trabajo asalariado. Una cuestión que las mujeres que han estado ocupándose del trabajo doméstico, eso no era trabajo, y a ellas se les pregunta, ¿tú de qué trabajas o tú qué haces? Y ella dice, yo no hago nada, cuando hace muchísimo, ¿no? El poder visibilizar que primero la esencia del ser humano no pasa exclusivamente por tener un trabajo asalariado, y eso el sistema nos está poniendo a cada cual en su sitio, digamos, al que no les interesa que haya asalariados, en principio ahora es el sistema y no tendremos que reciclar. Pero bueno, esa cosa de tener esa vergüenza de decir que no tengo empleo y que no hago nada y todo eso es tremendo, eso es una losa que tiene la gente encima que yo no sé lo que se va a tardar en superar, ¿no? Y lo de la vivienda, por otro lado, que es un movimiento con muchísimas mujeres, es el tema del techo donde voy a vivir yo y mi familia, es un tema realmente fundamental, casi más que lo del tener un trabajo asalariado. Claro, todo esto se nos viene encima sin que hayamos procesado todas estas cosas, y son temas, a mí me parecen muy difíciles, ¿no? Que llevan su tiempo, que no se resuelven con decirle a la gente, bueno, ya no tengas más vergüenza y ven a la asamblea, ¿no? Que va a pasar bastante tiempo hasta que eso funcione. Sin duda que las organizaciones en los barrios pueden hacer mucho para eso, y se está haciendo. La sombra. No, yo quiero sombra, que soy fotógrafo. Sí, Es una rata de ciudad. Sí, bueno, a mí me ha parecido interesante lo que has dicho, ¿no? De crear comités de barrio. Creo que eso es fundamental. Y lo que habría que desterrar es la palabra yo estoy en el paro, o tú estás en el paro, o fulano está en el paro. No, está en el desempleo, que es diferente. Porque una persona que está en el desempleo, que está parada, no hace nada. Una persona que está en el desempleo hace algo, por lo menos acudir a asambleas, y va a buscar trabajo, y eso es un trabajo. El buscar trabajo es un trabajo. Y yo creo que hay que desterrar la palabra el paro, porque eso es incorrecto. Por otro lado, me parece interesante que, igual que ha cuajado en las asambleas de los barrios, y la plataforma afectada por la hipoteca y el parar desahucios, donde yo he participado en bastantes, ahora se está impulsando, por ejemplo, en Carabanchel, en Aluche, en Arganzuela, el tema de la alimentación.
Por ejemplo, en Arganzuela, todas las semanas se ha creado un grupo de trabajo de dar comida a gente que muchas veces nos aparecen personas que llevan 2 días sin comer. Eso es muy grave. Creo que los sindicatos o las organizaciones del 15M o lo que sea se debería de preocupar más por esto. Creo que es una buena medida que se ha tomado, como os digo, en Carabanchel, en Lavapiés, en Aluche y en Arganzuela, que es lo que conozco. Y me parece importantísimo de que una cosa que empezó con 20 comidas, ahora en Arganzuela todos los martes se reparten casi 60. Y gente nos viene de un barrio que es más o menos como de clase media, que curiosamente allí hemos parado nada más que 2 desahucios, cuando evidentemente por proporción debería de haberse parado más, con lo cual la vergüenza existe, pero a todos los niveles. Otra cosa que también se intentó crear en Carabanchel fue el ir a la cola del desempleo todos los días 9 y luego pues convocar al domingo siguiente una asamblea en la Plaza de Oporto. Eso no cuajaba. ¿Por qué? No lo sé. No lo sé, pero creo que, por ejemplo, una de las cosas que podríamos atraer a los trabajadores desempleados y a las amas de casa, como decía la compañera, de que sí que hacen cosas, a pesar de que estén haciendo las camas en su casa o fregando, o cuidando a un anciano o a los niños, eso es un trabajo importantísimo. Y sin ese trabajo no funciona un hogar. Y por tanto, yo creo que también otra de las cosas, además de reclamar la alimentación y la vivienda como bases fundamentales, incluso más importantes todavía que el trabajo, porque llegará un momento en que el trabajo habrá que reestructurarlo. Igual que la compañera decía que hay que reestructurar las ciudades. Yo me acabo de leer el libro de Ramón, y evidentemente las ciudades en el 2030 va a ser imposible. ¿Por qué? Porque todos los medios de electricidad, del petróleo, todo el sistema energético, todo eso va a desaparecer. Y México, Buenos Aires, etcétera, etcétera, incluso Madrid, no va a poder subsistir, porque la poquita energía que haya, ¿para qué se va a emplear? ¿Para los ascensores? ¿Para un hospital? ¿Para un colegio? ¿Para abrigarnos en casa de los inviernos? ¿Para cocinar? ¿Para qué? Las ciudades de más de 1 millón de personas es imposible. Y luego no podemos hacer. El mundo del trabajo también se debería de preocupar muy mucho de que no podemos trabajar, la gente que vivimos en Arganzuela, en Carabanchel o en Aluche, ir a trabajar a Tres Cantos. Eso es imposible. Es decir, hay que cambiar todo, no solamente hay que cambiar la Constitución, el sistema de producción, es que hay que cambiar todo y el sistema de producción hay que cambiarlo fundamental. Pero acabo. Fundamental para atraer y que pudiese cuajar en nuestros barrios un movimiento como los años 20 o 30 en la Barcelona que acaba de explicar el compañero. Primero, vivienda y alimentación. Segundo, una renta básica. Eso es fundamental. La renta básica empezó ya en los años de la Revolución Francesa, o sea que de largo viene. Esto no es un invento de 4 pensadores que se han puesto a pensar con Rodin. No. Esto viene de la época de la Revolución Francesa. Y yo creo que eso es una cosa que es fundamental, porque es un derecho humano, igual que humano es el agua, es el tener una ropa que ponernos, lo que sea. Eso, en la renta básica tiene que ser un derecho humano, y por eso podría también empezar a cuajar un movimiento en nuestros barrios. No, yo respeto el turno. Hay gente, ¿no? Como me toca a mí. Yo me voy a poner arriba como superviso. También pasa igual con los soles, no aguanta. No, que yo te iba a preguntar varias preguntas. ¿Qué piensas sobre por qué separar la ciudad del campo? ¿Qué piensas lo que grupos ecologistas, por ejemplo, siempre están con hacer huertos urbanos, hacer huertos en los colegios con los niños, que por ejemplo solo empezó a hacer Greenpeace y luego no sé qué pasó, pero empezaron. Luego sobre la comida, y a mí me parece que, o sea, los grupos estos católicos, Cáritas, y eso que siempre están con dar comida y promocionándose, que llevan toda la semana de que están dando comida, yo preferiría
bueno, es que no me gusta nada la caridad, entonces prefiero, por ejemplo, se podrían hacer huertos urbanos donde la gente misma pudiera trabajar y a lo mejor de ahí sacar la comida, o sea, porque ahora también lo que se ha hecho mucho es lo de llevar productos ecológicos a los barrios con las asambleas, pero por ejemplo en Malasaña es carísimo, bueno, para mí es carísimo, comprar esos productos ecológicos. Entonces, o sea, se convierte el ecologismo en elitismo y lo básico en caridad. Entonces yo creo que ahí habría que... O sea, luego las ciudades antes eran más humanas, por ejemplo, el grupo de arquitectos que estaban en el 15 me explicaba que la Plaza Mayor estaba llena de árboles, no sé, entonces yo haría... Eso sería también una revolución, llegar a las plazas, como hicimos en la acampada, que cogimos la fuente y empezamos ahí a plantar, que yo hice una foto que me encanta, que está todo lleno de plantas, y pues llegar a las plazas y empezar ahí a hacer huertos, o sería otra forma también de... Entonces, bueno, eso, ¿por qué separar la ciudad del campo? Yo creo que hay cosas que sí que tenemos que aprender del campo. Entonces, ¿por qué irnos al campo? ¿Por qué no...? Vamos, te lo pregunto, esa es la pregunta. Sí. Lo primero aquí unos minutos publicitarios. A ver, hace poco he sacado un libro con dos compañeras feministas y un sociólogo del trabajo que se llama, de la serie Estadiacal, que se llama ¿Qué hacemos? ¿No? Pues ¿qué hacemos con el trabajo? Y lo que hablamos es, lo que planteamos una visión amplia de los trabajos en general. Por supuesto, todo el trabajo de cuidados, todo el trabajo doméstico, o sea, todo ese trabajo que sin que el capitalismo no podría reproducirse, no podría subsistir, pero que se lo apropia y vampiriza. Entonces lo que planteamos es una visión sobre todos los trabajos absolutamente necesarios y evidenciamos como solamente una pequeña parte remunerada. Y además que esa pequeña parte que es remunerada es la que te da el acceso a la educación, a la vivienda, a la sanidad y encima a un estatus social. Si no tienes un trabajo asalariado, si no vendes tu fuerza de trabajo, además, primero que no tienes salario indirecto, no tienes acceso a los servicios públicos y además tiene unas enormes desventajas a nivel social. Claro, siempre que hablamos del libro y los ponemos, en todas las entrevistas y charlas que hemos dado, lo primero que nos plantean es, vale, muy bien, pero para los 6 millones de personas paradas, ¿qué? Eso es porque no se han leído ni siquiera la solapa del libro. Por lo tanto, lo primero que planteamos es, la gente quiere volver a tener una actividad alienante, mal remunerada, o sea, en la que vas a echar muchísimas horas para poder seguir consumiendo a crédito. Eso es lo primero que había que replantearse, que planteaba por ahí un compañero, ¿no? Entonces, que hay que replantearse toda la actividad, qué está asalariado y qué está no, qué está remunerado y qué no, y además eso que no sea la puerta de acceso a la sanidad, a la educación, etcétera. ¿De acuerdo? Y seguimos sin tener la respuesta que hacer con los 6 millones de personas paradas. Con el tema del campo, yo lo que criticaba es la pulsión que hay en un sector de la izquierda a huir al campo. De hecho, hay muchas reflexiones que lo que hablan es llegar a soluciones mixtas, es decir, hay autores que sí que han pensado sobre este tema, Murray Bookchin, por ejemplo, Colin Ward, de lo que hablan es de intentar de alguna manera traer el campo a la ciudad y las cosas mejores y más emancipadoras de la ciudad, pues llevarlas al campo. En un proceso muy complejo, pero siendo conscientes de que efectivamente las grandes aglomeraciones de las grandes urbes no son sostenibles, pero que una dispersión total de comunas autogestionadas, pues que tampoco parece que sea muy viable. Otra cosa es cómo realmente poder articular eso en la realidad. Y en el mismo libro es un libro que se publicó aquí en España en los 80 con un título espantoso que se llamaba La anarquía nuestra de cada día. Ahora lo han reeditado ya con un título mejor que es Anarquía en acción, ¿de acuerdo? Que son una serie de artículos de los años 70, unos el tiempo los ha tratado mejor, otros el tiempo los ha tratado fatal, además con algunos añadidos de los años 80, pero por ejemplo reflexiona mucho sobre el tema del cooperativismo. Y Colin Ward lo que dice es, por supuesto que tiene que haber cooperativas, eso no significa que las cooperativas no pueda haber sindicatos, porque incluso en la cooperativa más horizontal siempre va a haber problemas, fricciones y cosas mal hechas. Entonces, al igual que considera que los sindicatos son organizaciones defensivas, o sea que no están en absoluto preparadas para gestionar nada y que mejor que no lo hagan, o sea que por favor que ningún sindicato tome los medios de producción, también dice que si hay cooperativas y estas se van extendiendo, primero hay que formar a la gente que de manera rotativa vaya a asumir cargos, ¿de acuerdo? Y que por supuesto tiene que haber sindicatos en esas cooperativas. Claro, todo eso a la gente se lo dice si le hace la cabeza catacroker. Tú dile a alguien ahora de la red de colectivos autogestionados que son necesarios sindicatos en sus pequeños comercios. Flipan, ¿no? Entonces, yo creo que es un poco por visiones simplistas que se tiene tanto de la dicotomía campo-ciudad como de cooperativismo sí o no. Bueno, pues campo-ciudad pues depende y con el cooperativismo pues también depende, claro. Cooperativismo a lo Mondragón pues yo no estoy de acuerdo, claro. Imagino que puede haber otras fórmulas. Tanto al principio como ahora mismo, tu postura en cuanto a los sindicatos. Porque
No, porque le explicas experiencias pasadas y les das mucha importancia, como creo que la tienen, en lo referente a gestionar las bolsas de parados, en organizar los sindicatos de inquilinos, en la acción en el barrio, pero por otro lado también poner de manifiesto que hoy día están fuera de onda, o sea, no responden a las necesidades de la gente que están en un contexto distinto al que ellos siguen todavía haciendo referencia, ¿no? Y el problema además es que nunca has hecho tu separación, pero en el gran sindicato, el sindicato establecido hoy día, la estructura con la que se han dotado ya es una mezcla de institucionalización, o sea, son parte del sistema y defensa de unos intereses. Entonces, es muy difícil, bueno, muy difícil no, es que es imposible que esa gente quiera dar el paso a salir de ese enfoque. Vale, entonces, en concreto, cuando tú haces referencia a esas experiencias pasadas y parece que las defiendes, ¿en qué ámbito las defiendes? ¿Dentro de un nuevo sindicalismo, de unos sindicatos que están por aquí todavía ocultos, o que retomemos desde abajo, desde nosotros mismos, desde las plazas, desde los barrios, esa iniciativa por nuestra cuenta? Quería que perfilaras un poco en qué ámbito lo pone. Había un escritor que a mí me gusta mucho, que se llamaba Walter Benjamin, y decía que Marx se equivocó cuando hablaba que las revoluciones eran el motor de la historia. Walter Benjamin lo que decía que las revoluciones son el freno de emergencia de un tren cuando te vas a caer por el abismo, ¿no? O sea, cuando justo vas a llegar al abismo y te vas a despeñar, la revolución es cuando el freno de emergencia. Yo creo que se tiró del freno de emergencia en el 15M, es decir, toda la explosión activista, que ahora estamos viendo todavía la onda expansiva, sucedió totalmente por fuera de todas las organizaciones de izquierda clásicas, tanto partidos como sindicatos. Los sindicatos están con el pie totalmente cambiado. Entonces, en el peor de los casos son los sindicatos mayoritarios o más representativos, que básicamente están gestionando las migajas del sistema, es decir, derechos laborales que están en vías de extinción, porque como he dicho, todo el mundo vamos a ser falsos autónomos y autónomas, alguna gente de manera voluntaria, otros pues vía cooperativismo con mayor fervor, a lo mejor. Y luego los sindicatos más pequeños, que formalmente sí que tendrían unas formas organizativas más próximas a lo que sea el 15M y tal, pero yo creo que no tienen ninguna voluntad realmente de hacer ese acto de generosidad de incidir en los barrios, ¿de acuerdo? Trabajar en comités de barrios, meterse en sindicatos de inquilinos, etcétera, etcétera, porque perdería un poco la centralidad que han tenido todo este tiempo, que es el tema de lo laboral. Es decir, todos los sindicatos rojinegros llevan mucho tiempo diciendo que hay que hacer una huelga general como si fuera la panacea, ha habido dos y estamos mucho peor. Y ahora se han quedado sin discurso, ahora no dicen absolutamente nada, aparte de lo que todo el mundo sabemos que son lo malos que son comisiones UGT. Y de acuerdo, incluso en estas sectas anarcosindicales el problema es que muchos te dicen o que el 15M no existe, o que es un montaje de la CIA, o que son unos reformistas, ¿no? Entonces, claro, cada vez te da vueltas. ¿Desde dónde estamos planteando recuperar sindicalismo de inquilinos, bolsas de paradas, etcétera, etcétera? Pues a través de los barrios, es decir, por eso me remitía al ejemplo de la Barcelona de los 2030, insisto, de una manera un poco simplista, es todo bastante complicado, no hay que trasplantar cosas de una época a otra y en un contexto muy diferente, pero sí que era un contexto de una pobreza y una miseria absolutamente extremas. Curiosamente, en una Barcelona supuestamente cuando lo más próspera, cuando los grandes industriales de la época tenían cada vez más dinero, una cosa bastante parecida ahora, o sea, ya había un problema evidente de redistribución. Yo creo que ya que el 15M, después de la campada del sol, se descentralizó y muy bien descentralizado en los barrios, y sí que ha dado sus frutos en temas como vivienda, que esa descentralización sea lo que opere también en tema de las bolsas de parados, en los conflictos laborales y volver a articular un nuevo tipo, no ya de sindicalismo, sino de relación con el tema laboral, es decir, que esté pues reconocido desde el trabajo doméstico, el trabajo en negro, los manteros, los falsos autónomos, etcétera. O sea, y es una complejidad que no viene de un intelectual que se le ha ocurrido, no, es que es lo que hay hoy, aquí y ahora. Que los sindicatos le quieran dar la espalda es un problema, pero creo que no tendríamos que hacerlo. Entonces las organizaciones o se flexibilizan y recogen qué es lo que hay, que es la gente parada, con trabajos precarios, o todo el mundo falso autónomo, etcétera, o cooperativismos, o sea, o nos remangamos, o nos ponemos con eso, que es lo que hay. O sea, otra cosa es lo que nos gustaría que hubiera. Y con lo que nos gustaría que hubiera eso lo relacionado con el tema de la renta básica. Claro, ¿quién va a estar en contra de la renta básica? Pues nadie. Otra cosa es que seguimos hablando de la renta básica cuando cada vez tenemos menos derechos, cuando cada vez están privatizando todos y cada uno de los servicios públicos. Entonces, con el tema de la renta básica vamos a tener un poco de cuidado. A ver si vamos a ser la orquesta del Titanic, es decir, tocando magníficas canciones mientras el barco se hunde, ¿no? Tocando odas de renta básica. Entonces, ¿renta básica? Por supuesto que sí. ¿Cómo la arrancamos? Cuando si ni siquiera estamos consiguiendo parar la privatización de la sanidad, de la educación, etcétera. Como un referente de lucha me parece muy útil, pero yo creo que pasos intermedios y manera de organizarse para reivindicar tanto la renta básica como a lo mejor cosas más parciales, yo creo que sería muy interesante, pero si no, la renta básica, por lo menos la percepción que tengo yo, es un poco un brindis al sol.
No, no estoy de acuerdo contigo, compañero. La renta básica es fundamental porque es un derecho humano. Un derecho humano. Al mismo nivel que la alimentación, que la sanidad y que una vivienda. Y que una vivienda. Porque nos guste o no nos guste, la gente tenemos que manejar algo de dinero. A no ser que haya un trueque, pero es que eso tampoco funciona muy bien. Entonces, yo sigo reclamando e insisto en que la renta básica tiene que ser un derecho fundamental de cara a los trabajadores. En Euskadi existe desde el año 2000. En Extremadura se acaba de aprobar. Lo que ocurre que en Euskadi, para acceder a esa renta básica, te ponen muchos requisitos. No. Esa renta básica no me gusta. La renta básica tiene que ser para toda la ciudadanía, por igual, hombres, mujeres y a partir de los 18 años. Incluso los menores deberían... Para el rey también. También para el rey. Sí, señor, pero es que yo soy republicano. Es que yo con el rey no le quiero. Pero es que evidentemente, si llegáramos a esa situación, estaríamos hablando de una república, no de una monarquía. Pero si hubiese clases, que posiblemente a lo mejor las hay, también tendrían derecho a una renta básica. Pero en su conjunto, ¿quién estaría más beneficiado? ¿La gente rica o los trabajadores? Los trabajadores. Los trabajadores. Porque somos la mayoría y porque porque, como ha dicho alguien por aquí, no se trata de mendigar. ¿Por qué tengo yo que ir, que estoy en el paro, cobrando 426 euros, a mendigar? No me sale de los cojones. Quiero mi derecho. Y se acabó. Y eso tiene que ser así. Tiene que ser así. Incluso igual que tú tienes derecho a una alimentación desde que naces a un cuidado, el cuidado de toda la ciudadanía, de todo el conjunto, llámese Estado, llámese sociedad, llámese como sea, como lo queramos llamar, tenemos derecho a disponer de unos ingresos. Y eso, ¿se entiende o no se entiende? Me has de acabar de recordar que cuando estuvimos en la Asamblea de Parados en Carabanchel, yo propuse, cuando a los jóvenes de mayores de 26 años que se quedaban sin trabajo y que les iban a retirar su tarjeta sanitaria y que no iban a tener derecho a la asistencia sanitaria y que le iban a cobrar si fuera incluso por urgencias, yo propuse de hacer un comunicado tan simple como eso, ir a la fila de los parados y repartir ese folleto. ¿Sabes lo que me contestaron algunos compañeros de la CNT? Que es que nosotros queremos cooperativas, compañeros, lo que tú estás planteando eso es arcaico. ¿Y sabes lo que te digo? Que mientras que si no damos de comer hierba al caballo, el caballo se nos muere. Entonces, no queremos ser prácticos, no queremos retomar a lo que hicieron nuestros compañeros anarquistas de la CNT en Barcelona con el sindicato del inquilinato, pues algo tan básico como eso. No queremos movilizar a los trabajadores, pues algo tan elemental como eso, compañero. ¿Y eso se entiende o no se entiende? Bueno, han salido muchas cosas. Quisiera hablar retomando el ejemplo de la CNT clásico de los años 20, etc. ¿Cómo me ha dado vuelta? Creo que eso es un ejemplo, a lo mejor, de saber leer y trabajar en una coyuntura y en una situación. En ese momento se articulan fórmulas que son válidas. Bueno, como se demuestra por la efectividad que tuvieron en cuanto a esa movilización. No sé ya hasta qué punto tuvieron éxitos reales en el sentido de bajar alquileres, ¿no? Pero solo aunque sea eso, ¿no? Decir, hemos sabido de alguna manera recoger lo que estaba pasando en el momento. Pues algo así se tendría que hacer ahora, ¿no? ¿Qué podría pasar ahora, ¿no? Por ejemplo, yo estoy pensando en el tipo de articulación en un movimiento que estuviera ligado a lo económico, no solo lo laboral, ¿no? Con el ejemplo, por ejemplo, de Toma la Huelga. Cómo se articula desde asambleas dentro del 15M y desde colectivos de fuera y se intenta visibilizar, ¿no? Una serie de conflictos
que van más allá de lo laboral, estrictamente si lo entendemos como que yo trabajo para alguien y tengo un contrato legal, ¿no? Pues ahí se intenta, además, una lucha que venía mucho antes, incluso mucho antes de que si no declaráramos en crisis. La precariedad es anterior a la crisis, o sea, los sueldos, me acuerdo, ¿no? El milurismo, había gente que no llegaba a ser milurista, ni mucho menos, antes de la crisis incluso, ¿no? Bueno, pues ese tipo de cosas yo creo que han empezado, o yo creo que están empezando a leer bien la situación, ¿no? Se trataba de visibilizar la precariedad también entendida como rotación de trabajos, etcétera, una precariedad incluso entendida mucho más, ¿no? Una especie de imposibilidad de poder vivir una vida nueva, buena, en todos los ámbitos, no solo económicos, sino también en el sentido afectivos, en el sentido de poder vivir una vida con unas relaciones sociales, bueno, directas, no caer en individualismo, etcétera. Eso surge también porque los sindicatos, tanto mayoritarios como no mayoritarios, no han sabido leer la situación que está. O sea, se han enrocado, digamos, en ciertas figuras laborales, y de hecho solo laborales, en el sentido legales, etcétera, etcétera. Y eso es básicamente, aparte, bueno, de todo lo que puedan tener de gestión de la crisis y de gestión del sistema, es un error suyo, completamente. O sea, no han sabido actuar dentro de las condiciones donde se tiene que actuar, es decir, en la realidad, tal como están los trabajos, ¿no? Por ejemplo. Por eso, creo todo esto, ¿no? Ah, qué bien. Yo creo que una de las claves para leer la actualidad y actuar aquí, ahora, no pasa tanto por la restricción a lo laboral, sino, digamos, de alguna manera ampliar el espectro y considerar lo económico, ¿no? Es decir, ¿qué viene a ser la economía en realidad? Viene a ser cómo se genera riqueza y cómo se reparte, ¿no? Eso es, ¿no? En el sentido de cómo se puede articular, ¿no? Por ejemplo, yo creo que la renta básica, aparte de ser un derecho humano, etcétera, también es un impulso a un reparto de la riqueza, puesto que la riqueza se crea común, es común, o sea, se crea común por todos, desde el que está trabajando asalariadamente, como la persona que está vistiendo, etcétera, para que el asalariado vaya a su trabajo, etcétera, ¿no? Creando saberes, lenguajes, ese tipo de cosas, ¿no? Y yo creo que la renta básica sí tiene la potencialidad de poner en lo que está pasando ahora el dedo en la llaga. Vivimos en una sociedad mayormente, bueno, no se ha conocido un nivel de riqueza como el que estamos ahora, nunca en el mundo, nunca. No se trata tanto ya de alguna manera combatir la miseria, no, sino de repartir la riqueza para todos. Es que es ahí yo creo que donde hay que empezar a atacar, ¿no? Y por eso creo, por ejemplo, que la renta básica es una medida que tiene bastante potencialidad, porque yo creo que además da en la llaga, hay que repartir la riqueza. Bueno, te Yo pienso que la renta básica, para empezar, tendría que darse, pues, según nacemos, ¿no? Según nacemos, tener una renta básica para que tus padres puedan mantenerte y estuviera dirigida a personas que no tuvieran recursos. Desde el momento que tú tienes recursos, que necesitas esa renta básica, pues no tenerla. En el momento que tú te quedas sin recursos, poder acudir a esa renta básica para no quedarte con nada. Yo es como lo veo, o sea, no que todo el mundo tenga una renta básica, sino que tenga renta básica quien necesite esa renta básica, que a esa renta básica se pueda agarrar la gente que no tenga otros medios de subsistencia. Yo lo de la renta básica y el paro lo pongo entre comillas, porque yo sé de gente que cobra el paro fija, que se va de vacaciones con el dinero del paro, entonces no se puede igualar ni el paro, igual que lo del rey, cuando has dicho lo del rey. Yo lo veo, o sea, yo creo que, yo no sé si hay países tan avanzados como Finlandia, no sé dónde, a lo mejor no sé si se plantean tanto. Yo prefiero dignificar a las personas, entonces yo prefiero que cada uno tenga, o sea, a lo mejor es un ideal, no sé, pero que el paro, he visto yo muchas cosas raras con el paro. He visto a gente que no necesita para nada el paro y está cobrando el paro. Entonces... Para la gente que tenga contradicciones con la renta básica, yo les recomiendo que se lea este libro.
porque aquí se acabaría de acabar muchas contradicciones y muchas dudas que tenemos. Es de Daniel Reventós, que es la renta básica, preguntas y respuestas más frecuentes, que se ha editado de la revista del Viejo Topo. Yo lo recomiendo. Y también en el periódico Le Monde Diplomatique del mes de mayo viene un artículo interesantísimo sobre los orígenes de la renta básica, y también es interesantísimo. En Austria, un país que está aquí a 1 hora de avión, la renta básica se da incluso con hijos. El otro día, si veis, por ejemplo, el programa este tan chorra... perdóname. Eso es, bueno, lo de la renta básica y el paro, yo he visto a gente que no necesita para nada el paro, que además creo que es ilegal, creo que si te pillan yéndote de vacaciones con el dinero del paro no es una historia. Bueno, eso me han dicho. Pero vamos, sé de eso. Y luego, algo así, no sé cómo te controlan. Bueno, luego lo de los sindicatos y el 15M, bueno, ha sido alucinante. Yo me acuerdo del sindicato CGT del ayuntamiento, que yo hace 2 años y medio les contaba y me miraban como, o sea, es como si el 15M hubiera sido un artista que va muy por delante, pero 10 años por delante, no sé cómo... O sea, ellos estaban totalmente atrofiados, además pensaban, sobre todo la gente que tenía un puesto fijo y además estaba en el sindicato, pensaban que a ellos no les iba a tocar todo esto para nada. Pensaban que no iban a perder su puesto de trabajo nunca, y a mí me miraban como si estuviera haciendo mayo del 68 por, no sé, o sea, era imposible. Yo me acuerdo que les informé, pero pensé, es que no sabía ni cómo hablar con ellos. Entonces nada, lo de los sindicatos, yo lo vi así, o sea, no solamente cuando van a las manifestaciones o hablan, sino les vi la cara de que no iba con ellos y... Vamos, no me ha sorprendido nada. O sea, es verdad que estaban fuera totalmente. No sé cuántos años llevaban fuera, pero vamos, iban y ya está. No te dio la palabra. No sé, me parece que nos hemos ido por el lado de la renta básica un poco demasiado. A ver, yo a la renta básica como reivindicación no le quito la importancia, o sea, creo que la tiene. Y es una reivindicación que podemos asumir básica del movimiento y además, como alguien dice por aquí, ¿quién puede negarse a ella? Mucha gente. Bueno, pero no es lo habitual en nuestro círculo. O sea, no lo veo como algo que pongamos en duda el cuestionar a largo plazo. El problema es que David ha hecho, una cosa que ha dicho era que en la situación actual, entonces, eso es algo que tendemos a olvidar. La renta básica es una reivindicación nuestra básica, pero que somos conscientes de que es una reivindicación a largo plazo. Y en la situación actual, no es que no se pueda